Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Gómez Torres, soy agente inmobiliario en Remax Supreme y abogado penalista en Lima, Perú. El objetivo es hacer audiolibros, luego la reseña y después el análisis de cada resolución que se cita en el libro, para poder ir adecuándonos a estos temas que son propios del derecho penal. Vamos a iniciar con Introducción al Derecho Penal, parte general, del jurista peruano Eduardo Alcocer Povis. Este es un libro publicado por la editorial Jurista Editores el año 2021, se trata de la segunda edición. Este audiolibro no va a contener pie de página. Este audiolibro solamente va a remitirse al contenido principal, ¿ok? Solo al contenido principal. Y cada video va a corresponder a un capítulo. Bueno, como se trata del primer capítulo, va a ingresar el prólogo, las anotaciones preliminares y lo que corresponde al primer capítulo, que tiene el título La función del derecho penal y los fines de la pena. Vamos a iniciar con el prólogo. Su colega en el estudio jurídico donde no sé si siguen trabajando juntos, pero recuerdo que trabajaron juntos. Este caso, quien hace el prólogo es el dueño del estudio, o el hijo del dueño del estudio, Arsenio Oreguardia, Eduardo Oreo Sosa, que también es un jurista connotado en Perú. Y una de las personas que trabajaban como abogados principales es el autor del libro, Eduardo Alcocer Povis. Entiendo que había una amistad, ¿no? Y bueno, le ha pedido que haga el prólogo del libro. Vamos a leer. ¿Qué nos dice el que está haciendo el prólogo? Suele suceder que algunos libros vengan prologados por persona distinta de su autor, lo que puede obedecer a la intención, cuando no a la necesidad, del que recién empieza una andadura editorial en busca del respaldo de alguna personalidad de gran reconocimiento. Desde luego, no es este el caso, pues ni el diletante autor del prólogo reúne esta característica, ni el autor de la obra, Eduardo Alcocer Povis, requiere mayor presentación. En efecto, el autor de Introducción al Derecho Penal es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Derecho Penal, doctor en Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y discípulo del profesor Jesús María Silva Sánchez. Atento a esto, porque en las citas de los libros, del todo el libro, Silva Sánchez está presente en todos sus ideas, ¿no? En todos sus conceptos. Y también su maestro de Silva Sánchez, que es Santiago Mir Puy. Sigamos. Por si fuera poco, el autor del libro ya ha publicado en el 2009 una monografía titulada La inclusión del enemigo en el derecho penal, a lo que se suman diversos artículos en revistas especializadas de derecho penal, así como innumerables conferencias a nivel nacional. Como ven, Alcocer brilla con luz propia. Por esta razón, podrán intuir ustedes, amables lectores, mi reacción cuando Eduardo Alcocer, así a bocajarro, me sorprendió con tan extraña petición, es decir, la de prologar su libro. Y le baneé algunas excusas hasta donde la cortesía lo permite, pero como tendrán oportunidad de comprobar a lo largo del libro, el autor de esta obra es de ideas firmes, finalmente, seguro de que el encargo solo se explicaba por la amistad que nos une, acepté, no sin cierto rubor, escribir las siguientes líneas. ¿Qué duda cabe de que estamos ante una obra de gran nivel? Esto quizás puede sonar a fórmula de compromiso o al hecho de corresponder a la gentil invitación del autor. Sin embargo, a poco que uno se adentre en Introducción al Derecho Penal, podrá confirmar la certeza de tal juicio. Estamos ante un libro que, si bien de carácter introductorio, ha sido elaborado con gran rigor académico, sumamente útil, donde el autor no ha eludido la tarea de tomar postura de manera fundamentada, lo cual esto último es de agradecer en un medio donde, con honrosas excepciones, muchos se limitan solo a presentar las distintas posturas sobre determinado tema. El así denominado estado de la cuestión. Para muestra un botón. La teoría del delito, esbozada en Introducción al Derecho Penal, tiene por cimiento la concepción del autor sobre la función del derecho penal. Señala Alcocer Povis, cumple la misión de tutelar bienes jurídicos a través de las normas, esto es, a través de mensajes dirigidos a los ciudadanos que lo determinan a realizar o no determinados comportamientos. Consecuentemente, y partiendo de un concepto material de bien jurídico, el injusto supone para él tanto un desvalor de la conducta como un desvalor del resultado.
Cuando dice desvalor de la conducta, hay un entre paréntesis, la realización de una conducta antinormativa. Cuando dice desvalor del resultado, también hay otro entre paréntesis, menoscabo del bien jurídico. Como no podía ser menos, lo acabado de mencionar tiene consecuencias dogmáticas, pues incide directamente en el análisis de las instituciones o elementos de la teoría del delito. Veamos si no el caso de los delitos de peligro abstracto, donde algunos pueden contentarse con una interpretación naturalista, casi literal, de algunos tipos penales. Alcocer Povis procede a una interpretación de corte normativo-valorativo. ¿Qué significa corte normativo-valorativo? Acá yo tengo que explicar el que hace el prólogo. Abre corchetes. Se ha de atender a que el comportamiento haya puesto en riesgo efectivo un objeto material que represente el bien jurídico. Cierra corchetes. La razón no es otra que los problemas de legitimidad de los delitos de peligro abstracto, al no observar el principio de lesividad, en otras palabras, el rechazo a los delitos de mera infracción administrativa. El injusto típico, en consecuencia, no es mero disvalor de acción, sino también de resultado. Entre paréntesis, cuando dice disvalor de acción, realización de un comportamiento ex ante peligroso. Y cuando dice desvalor de resultado, entre paréntesis, lesión o puesta en peligro de un interés penalmente tutelado. El injusto de este modo no puede prescindir de una dimensión empírica. Con lo cual, como señala el autor, la lesividad es normativa. Y ello supone un daño a un interés social. Ustedes, amables lectores, comprobarán personalmente y desde las primeras páginas la valía de introducción al derecho penal. Sin embargo, no podemos poner fin a estas breves líneas sin antes resaltar las cualidades personales de nuestro colega y amigo Eduardo Alcocer, con la bondad y sencillez de los grandes, de aquellos que bien podrían mucho de qué ufanarse. No busca imponer ni aquí ni en las aulas sus ideas, jamás descalifica o desdeña las ajenas, muy por el contrario, propone o comparte su postura, sin que eso suponga dejar de analizar las de otros autores. Vayan, pues, nuestros más sinceros deseos de éxito para Eduardo Alcocer, para su propio bien y el de su familia, como para el beneficio de la comunidad jurídica nacional. Doctor Eduardo Oré Sosa, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Piura. Es interesante, ¿no? Porque es doctor en Derecho, no es cualquier abogado, por decirlo así, ¿no? Se ha esforzado bastante para tener el doctorado, imagino. Anotaciones preliminares a la segunda edición. Esto entiendo lo hace el autor. Con la segunda edición de este trabajo se ha pretendido incorporar datos jurisprudenciales relacionados a las instituciones trabajadas en el texto. Asimismo, se ha actualizado el material bibliográfico a fin de brindar al lector, siempre en el marco de un estudio introductorio, un mayor alcance sobre las diversas figuras que componen el fenómeno criminal y los fines de la pena. El propósito de este trabajo es, como en algún momento se apuntó, que sirva como material académico a los estudiantes de Derecho y que coadyuve a la labor que realizan los operadores del sistema de justicia. Y es que esencialmente todos quienes somos parte de él tenemos la obligación de procurar hacer que éste sea justo. No podemos dejar de considerar que el poder penal, dependiendo del contexto y de las personas, se puede desbordar. A fin de evitar la expansión desmedida del derecho penal, es necesario voltear la mirada hacia aquellos criterios que permitan afirmar el sentido de lo razonable. Los temas incluidos en esta entrega son abordados tomando en consideración la posición mayoritaria y las principales posturas que las cuestionan, dejando establecido de antemano que los alcances de cada institución jurídica se encuentran abiertos, como sucede en todo tema que es tratado por una disciplina del conocimiento. Espero que este trabajo aporte a la discusión penal en nuestro país y sobre todo sea útil para la solución justa de casos. Lima, 3 de octubre del 2017. A partir de ahora vienen las abreviaturas y empezamos con el primer capítulo del libro, que es el objetivo. Se titula La función del derecho penal y los fines de la pena. Punto 1 romano en mayúscula, subtítulo sobre la función del derecho penal. El autor tiene una estrategia de redacción. Al margen izquierdo entiendo que enumera sus ideas. Primer punto.
Y de aquí hago recordar, no vamos a leer las notas de pie de página. Si tienes el libro, léelo. Si tienes el PDF, también lo vas a tener abajo, léelo con calma. Empecemos. Punto 1. El derecho penal cumple un rol social. Entre paréntesis, protección de bienes jurídicos. Dicho fin lo realiza a través de las normas. Con la ley penal se establecen las normas dirigidas al ciudadano que lo determinan a realizar o no comportamientos bajo la amenaza de un mal. Cuando dice que lo determinan a realizar o no comportamientos, entre paréntesis, normas de prohibición, mandato y permisión. Cuando dice bajo la amenaza de un mal, entre paréntesis, la pena. Se considera que la norma no solo es valorativa, sino también tiene una lógica naturaleza imperativa, pues obliga al sujeto, bajo la amenaza de una pena, a actuar conforme a derecho. Lo valorativo e imperativo son características concurrentes de la norma. Idea número 2. El derecho penal busca prevenir la realización de comportamientos que afecten o pongan en riesgo bienes jurídicos. ¿De qué tipo de bien jurídico se está hablando? Hoy en día, la discusión discurre en esencia de dos líneas de pensamiento. Aquellos que defienden un concepto de bien jurídico con contenido formal y otros con contenido material. Tercera idea. Según Jacobs, el fin del derecho penal no puede enunciarse como el de protección de objetos o estados pertenecientes a la naturaleza. El marco de actuación del derecho se desarrolla, por el contrario, según esta corriente, en el interior del sistema social, protegiendo los procesos de comunicación jurídicamente institucionalizados, es decir, las normas. Así, el delito no puede concebirse como la producción causal de un daño material de un bien jurídico, sino como acción con sentido, es decir, como acción interpretable y comprensible socialmente. El injusto penal es esencialmente un elemento de la sociedad como sistema de comunicación. El delito es el quebrantamiento de la vigencia de las normas. La pena reafirma su vigencia. Y es que en la línea funcional normativista, la misión de la dogmática penal se cifra en desarrollar las proposiciones necesarias para reaccionar ante la infracción penal, como acto con significado, con contenido expresivo, mediante otro acto con significado, la pena. Idea número 4. Por otro lado, un concepto de bien jurídico con contenido material se funda en la relación dialéctica de la realidad con el valor. Un derecho penal protector de bienes jurídicos no tutela puros valores en sí mismos, sino realidades concretas. Al respecto, Mirpuy sostiene que ninguna protección jurídico-penal merecerá el valor vida si no se encarnase en la vida de una persona real. El derecho penal no ha de proteger el valor vida en cuanto a tal valor, sino las vidas concretas de los ciudadanos. Pero por supuesto que estas vidas reales no constituyen bienes jurídicos en cuanto a meros datos biológicos, sino por su valor funcional para sus titulares y para la sociedad. Consideramos que el derecho penal cumple una función social orientando sus efectos a la tutela de bienes jurídicos con contenido material. Aquí ya el autor asume posición, ¿no? Yo creo que si estamos en el mundo del derecho penal, seamos litigantes o investigadores, sobre todo ellos, o estudiantes, ¿no? Puedes ir asumiendo posición, ¿no? Sigamos con la lectura. Por ello es que hoy en día cobra relevancia el desvalor del resultado como dato a demostrar para la sanción. Abro paréntesis, menoscabo el bien jurídico, cierro paréntesis. No solo a la infracción de la norma, abro paréntesis, desvalor de comportamiento, cierro paréntesis. El moderno derecho penal se vincula a la dañosidad social, es decir, al delito y a su incompatibilidad con las reglas de una próspera vida en común. En sí, la norma no es el fin del derecho penal, sino instrumento para la consecución de sus fines sociales. Decir lo contrario sería adoptar un sistema penal acrítico o neutral ante los problemas sociales. No se tutela el continente, la norma, sino el contenido, el bien. El derecho penal es funcional y normativo. Esta frase, este párrafo, cuando dice el derecho penal es funcional,
entre paréntesis, orientado a la protección de la persona y de la sociedad. Cuando dice y normativo, entre paréntesis, regulado a través de normas que determinan y permiten la realización de conductas, por tanto, instrumento necesario para la consecución de sus fines. Dicho esto, ¿cómo debemos entender el injusto? El injusto penal es concebido en primer lugar como expresión de una conducta antinormativa del sujeto. Como señala Silva Sánchez, considero que la Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho asigna a la pena una función preventiva. Consiguientemente, entiendo también que las normas penales primarias se configuran como imperativos, dirigidos a motivar a los ciudadanos en contra de la realización de conductas delictivas. Todo ello condiciona de modo decisivo la determinación de cuál es la esencia de la antijuridicidad penal. En base a lo apuntado, me inclino por acoger la tesis de que lo injusto penal es, en principio, el injusto de la conducta. Idea número 5. De esta forma, la conducta será típica, tipo del injusto, por el peligro que cause al bien jurídico, entre paréntesis, valoración ex ante. Sin embargo, ello no es suficiente para considerar que el curso causal y el resultado quedan fuera del injusto. Cuando dice curso causal y resultado, entre paréntesis, real afectación al objeto material que representa el bien jurídico. Cuando dice quedan fuera del injusto, no dice nada más. El injusto es también de resultado. Y aquí sí dice algo, ¿no? Entre paréntesis, caracterizado por la puesta en peligro o lesión de bienes jurídicos aunado a los elementos subjetivos. Como ha mencionado Silva Sánchez, en el marco de la individualización judicial de la pena, la disyuntiva entre ambos conceptos de injusto no me parece correcta. Consideramos por el contrario que existen relaciones cruzadas entre el concepto ideal comunicativo y el concepto empírico de injusto. Por un lado, la negación del derecho tiene que ver con la lesión del bien jurídico abarcada por el dolo, con la peligrosidad de las conductas, con la corresponsabilidad de la víctima, etc., lo que determina que el injusto empírico dé pie a muchos criterios de medición de la pena. Pero por otro lado, el concepto empírico de injusto tiene graves dificultades para explicar todos los casos de injusto penalmente relevantes. Ello obliga probablemente a acoger un concepto real de injusto que incorpore junto a la dimensión empírica también la comunicativa, entre paréntesis, o denegación de la norma. Comentario, chicos, tranquilos. Si bien dice el libro Introducción al Derecho Penal, parte general, yo entiendo que esto más va dirigido a un abogado ya penalista, que ya se dedica, ya conocido, ya ha leído varios manuales. Así que si es tu primer libro en tu vida, no te asustes. Sí te recomiendo que toleres un poco, leas toda la lectura para que tengas una idea de estos conceptos. El mundo del derecho penal implica nuevos conceptos. Vas a tener que ir adquiriéndolos poco a poco y esto lo vas a hacer solo leyendo y leyendo. Bien, sigamos con el libro. La idea número 6 de este libro, a modo de resumen, el derecho penal cumple su misión de tutelar bienes jurídicos, entre paréntesis con contenido material, a través de las normas. En otras palabras, la función tuitiva de bienes que tiene el Estado se realiza de modo indirecto, por medio de dichos mensajes dirigidos a los ciudadanos, entre paréntesis, normas de conducta. De esta manera, mediante el concepto de injusto penal, se desvalora tanto la realización de la conducta antinormativa como la puesta en peligro al bien jurídico. Bien, hemos acabado el punto 1, mayúscula, romanos. Ahora vamos a iniciar el punto 2, que es un subtítulo en mayúscula, sobre los fines legitimadores de la pena. En la imagen izquierda está su idea, ¿no? Séptima idea, número 7. El problema penal se legitima, entre otras razones, por los fines que pretende alcanzar a través de la pena. Como menciona Bacigalupo, toda teoría de la pena es una teoría de la función que debe cumplir el derecho penal. Con el transcurrir del tiempo e influenciados por el programa político adoptado por cada Estado y su efecto en el debate académico, los fines de la pena fueron cambiando, por lo que son verificables las diferencias entre las posiciones surgidas durante todo el proceso histórico. Este frecuente cambio de perspectiva vino acompañado de un constante debate orientado, como anota Silva Sánchez, a la necesidad de proceder
a legitimar de algún modo la causación del mal en que consiste esencialmente la pena. De este modo, la legitimidad de la intervención punitiva se configura como un punto clave en el entendimiento de la función que debe desempeñar el derecho penal en un Estado constitucional de derecho. Es obvia la importancia del estudio de la legitimidad de la pena estatal, la cual no se circunscribe a meros debates teóricos, sino que, por el contrario, tiene importantes efectos prácticos, alcanzando su influencia tanto en el ámbito legislativo, como también en su determinación judicial y en la fase de ejecución de la pena. Como verán, si es que están leyendo conmigo, he dejado de lado esos paréntesis. Ahora sí, vamos a entrar a los paréntesis. Quería que tenga sentido el razonamiento del autor. Empecemos. Es obvia la importancia del estudio de la legitimidad de la pena estatal, la cual no se circunscribe a meros debates teóricos, sino que por el contrario tiene importantes efectos prácticos, alcanzando su influencia tanto en el ámbito legislativo, entre paréntesis, inicia paréntesis, al permitir realizar un juicio crítico sobre la idoneidad de la pena prevista en un determinado tipo penal. Cierre paréntesis. Como también en su determinación judicial, abre paréntesis, ya que la magnitud de la sanción estará de acuerdo a la concepción de la teoría de la pena que se adopte, cierra paréntesis. Y en la fase de ejecución de la pena, abre paréntesis, pues de acuerdo a la postura que se asuma, se entenderá el contenido del denominado fin resocializador de la misma, cierra paréntesis. En buena cuenta, esta visión amplia del tema se corresponde con lo afirmado. Con razón por García Cavero, la función de la pena debe informar todo el sistema penal. Bien. Margen izquierda, idea 8, número 8. A continuación se hará un repaso de los fines de la pena a partir del esquema tradicional, teorías absolutas y relativas de la pena, más allá que la doctrina aclaró que estas posiciones han tenido entre ellas conexión, por lo que no son estrictamente teorías unilaterales. Empecemos. Recuerden que estamos en el punto 2. Punto 2 en romano, mayúscula 1. Punto 2.1. La teoría absoluta de la pena. Idea 9. Margen izquierdo, idea 9. De modo general, a partir de una concepción de la pena basada en su efecto retributivo, se considera que la legitimidad de la sanción no se encuentra fuera de ella misma. Se afirma que el fin de la pena se agota en sí misma en cuanto mal que se impone por la comisión de un hecho delictivo, llegándose a afirmar que una pena útil pero no justa carecerá de legitimidad. Con esta teoría se concibe a la pena como acto de retribución o castigo por el mal delictivo que se ha producido, no encontrándose el sentido de la sanción en la persecución de algún fin socialmente útil. Dicho con otras palabras, según esta postura, la pena se entiende desvinculada de cualquier efecto social. La pena retribuye el delito, es decir, la pena es únicamente castigo al delincuente por su delito, no desempeña ni persigue otra función. Entre paréntesis, preventivo o social. Ulterior. Idea número 10. En sus inicios, la idea de la retribución fue concebida como una pura reacción frente al delito, en donde la cantidad y la calidad de la misma se fundamentaban en la entidad del daño objetivamente creado, de manera que la pena debía ser matemáticamente proporcional a la mayor o menor gravedad material del evento, criterio propio de la ley del talión. Tenían como que una idea de proporcionalidad, ¿no? Bien. Ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Posteriormente se desarrolló, gracias al aporte del cristianismo, el concepto de la expiación. Dicho criterio, erigido sobre una base religiosa, señalaba que la pena viene a ser la expiación del pecado, en donde la expurgación del mal, a través del dolor, otorgó sentido a la pena, que de esta manera redimía al hombre. De otro lado, para fundamentar esta teoría se plantearon propuestas que la relacionaron con el valor justicia, Kant, o en sentido normativo con la necesidad de restablecer la vigencia del ordenamiento jurídico, Hegel. Margen izquierdo, número 11, idea 11. En contra de esta teoría se han esgrimido distintas objeciones, las que son dominantes en doctrina. Por ejemplo, señala Bacigalupo que la necesidad de ejecución de la pena sin ninguna consideración de sus consecuencias sociales choca con el sentimiento jurídico moderno.
Asimismo, se indica que las teorías retributivas confunden el medio con el fin, ya que la retribución no es un fin de la pena, aunque posiblemente sí un componente de la misma. Se dice que la sola teoría absoluta como fin de la pena no puede ser acogida en la actualidad, ya que la consideración de un orden social racional no puede ser restaurado con la pena, o la idea de justicia fundada en razones morales o religiosas no se concilian con una realidad histórica que ha superado las bases del liberalismo decimonónico y con una concepción de Estado que marca las distancias entre la moral y el derecho. La pena, cuando se la entiende como forma de expiación de las culpas, no puede encontrar terreno en el plano jurídico. Como indica Roxin, la idea misma de la retribución compensadora solo se puede hacer plausible mediante un acto de fe, pues considerándolo racionalmente no se puede comprender cómo se puede borrar un mal cometido, añadiendo un segundo mal, sufrir la pena. A partir de este momento en la lectura vamos a encontrar la cita de dos sentencias del Tribunal Constitucional. La primera dice así: en este mismo sentido, el propio TC peruano en la STC número 19-2005-PI/TC Fundamento Jurídico 30, entiéndase, dentro de un proceso de inconstitucionalidad, señaló que esta teoría no solo carece de todo sustento científico, sino que es la negación absoluta del principio de derecho de la dignidad humana, reconocido en el artículo 1 de nuestra Constitución Política, conforme al cual la defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ahora hace cita a otra sentencia. Tal criterio ha sido reafirmado por el máximo intérprete de la Constitución en la STC número 14-2006-PI/TC Fundamento Jurídico 6, en la cual indica que, acá dicen los tribunos constitucionalistas, este tribunal, STC número 19-2005, PI/TC Fundamento Jurídico 30 del 33, el que hemos citado hace rato, ¿no?, se ha referido a las diversas teorías en torno a la finalidad de la pena. Así, de acuerdo con la teoría de la retribución absoluta, la pena no cumple ninguna función social, pues es una institución independiente de su esfera social, es decir, agota toda su virtualidad en la generación de un mal al delincuente, de modo tal que el Estado, en representación de la sociedad, toma venganza por la afectación de algún bien jurídico relevante, aplicando un mal de similar gravedad a la relevancia del bien en el ordenamiento jurídico. Se trata de la concreción punitiva del antiguo principio del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esta teoría no solo carece de todo sustento científico, sino que es la negación absoluta del principio de derecho a la dignidad humana reconocido en el artículo 1 de nuestra Constitución, conforme al cual la defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Idea número 12 del autor. No obstante, un sector de la doctrina aprecia que la retribución, entendida como el justo criterio de distribución y de aplicación de la sanción, es el fundamento de la pena. Al respecto, Righi sostiene, a pesar de las críticas, no se puede negar que la teoría retributiva puso de manifiesto que el autor de un delito no debe dejar de ser considerado una persona. Impuso el deber de no tratarlo como objeto de derecho de cosas. Punto 2. Concibió a la pena como una reacción proporcional al delito cometido. Estableció un límite a la pretensión punitiva estatal. Ferrajoli, un italiano, menciona, aquí ya solo habla Ferrajoli, olvídense del autor. Retribución, escribe incisivamente Alf Ross, es por definición prevención, pero no necesariamente lo contrario, dado que se puede prevenir sin retribuir algo. El fin de la prevención, si bien está implicado por el principio retributivo, no lo implica a su vez, pudiendo quedar satisfecho también por el castigo terrorista del inocente. La garantía del carácter retributivo de la pena, en virtud de la cual nadie puede ser castigado más que por lo que ha hecho y no por lo que es, dicha garantía, sirve precisamente para excluir al margen de cualquier posible finalidad preventiva o de cualquier otro modo utilitarista el castigo del inocente, aun cuando se le considere de por sí malvado, desviado, peligroso, sospechoso o proclive al delito. Ahí termina la idea de Ferrajoli. El autor vuelve a escribir. De esta forma, la pena como retribución por el hecho causado, sanción proporcional al daño social ocasionado, se convierte en límite a cualquier pretensión utilitarista del derecho penal.
que pretenda la instrumentalización del ser humano. Si bien compartimos esta posición, sin embargo, la mirada hacia el pasado no es suficiente para legitimar la injerencia estatal en la esfera de libertad de los ciudadanos a través de la pena. Por medio de dicha sanción se busca también la prevención de delitos, de tal manera que la perspectiva debe ser también prospectiva. Sobre esta última perspectiva nos referiremos de inmediato. Bien, vamos a llegar al al subtítulo denominado el número 2 en romano en mayúscula, punto 2, teorías relativas. Idea 13, número 13 a la izquierda, recuerden. El autor enumera, yo entiendo que sus ideas al margen izquierdo. Cuando lees la pantalla de frente está al margen izquierdo. Para estas teorías, el fin de la pena no se agota en la propia retribución del delito cometido. Por el contrario, se proyecta socialmente con un efecto preventivo de nuevos delitos. A en mayúscula, prevención general. Esta teoría presenta dos variantes, la negativa y la positiva. En su vertiente negativa, encabezada por Feuerbach, un alemán, se presentaba a la pena como una amenaza, intimidación, dirigida a todos los ciudadanos. Se buscó que la combinación legal del delito ejerza un influjo inhibitorio dirigido a la generalidad a fin de evitar la criminalidad. En otras palabras, la pena, según esta teoría, sirve para intimidar a todos los individuos con la finalidad de que no cometan delitos. De acuerdo a ello, la prevención actúa frente a la colectividad amenazando a sus integrantes. Se afirma que el fin preventivo general intimidatorio, basado en la coacción psicológica y dirigido al delincuente como sujeto racional, es criticable, pues supondría aceptar la teoría del derecho penal asentada en la utilidad subjetiva de que cada delito reporta al que lo comete y no sobre la magnitud objetiva del daño que dicho delito causa, abriendo el camino hacia el incremento desmedido de la pena a fin de aminorar la expectativa del beneficio que pudiera tener el delincuente con la conducta criminal. Lo real, como apunta Silva Sánchez, es que la norma trata de disuadir al delincuente de la realización del hecho, pero esta labor la lleva a cabo mediante penas que guardan relación con el hecho y no con la utilidad subjetiva, y que desde luego no se han calculado teniendo en cuenta la denominada ecuación de la intimidación. Aquí termina la idea de Silva Sánchez, pero ahora ingresa a la idea de otro autor. Al respecto, Hörling critica el fin disuasorio de la pena, indicando que los jueces no deberían tener permitido aumentar las penas en base a creencias personales científicamente infundadas sobre la disuasión. En esa línea, ahora cita otro autor, Robinson, señala los problemas del efecto disuasorio de la pena. Punto 1. El delincuente potencial no conoce de modo directo ni indirecto la ley que pretende influirle, pues la gente asume que el derecho es como ellos piensan que debe ser, de modo que asumen la existencia de normas de derecho penal que se corresponden con sus propias intuiciones de justicia. Punto 2. Aún conociendo las normas, el sujeto del contexto concreto en el que surge la necesidad de tomar una decisión, los efectos relacionados con la concreta personalidad de quien tiene una tendencia delictiva y las circunstancias en las que se toman las decisiones hacen que sea difícil tomar decisiones racionales acerca del delito. Y punto 3. Si los dos requisitos anteriores se cumplen, el fin disuasorio conlleva que en el análisis costo-beneficio del delito, el delincuente potencial encuentre el primer elemento superior al segundo, pero ello no suele pasar. Por otro lado, desde una perspectiva de prevención general positiva, se busca sobre la base de los parámetros de un Estado social y democrático de derecho, dirigirse a la colectividad para producir en ella la fidelidad e interés hacia la fuerza y eficacia de la pena, allá en la sentencia. Ello con el fin de que la ciudadanía crea y confíe en sus instituciones. En este sentido, Roxin identifica tres fines y efectos distintos. El efecto de aprendizaje, motivado social pedagógicamente, el ejercicio en la confianza del derecho, que se origina en la población por la actividad de la justicia penal, el efecto de pacificación, que se produce cuando la conciencia jurídica general se tranquiliza en virtud de la sanción. Olvidémonos de Roxin, ahí termina la cita de Roxin. Ahora cita Bacigalupo. Por su parte, Bacigalupo, describiendo la citada teoría, indica que
Se postula en la actualidad que la función de la pena es la prevención general positiva, es decir, la reacción estatal a hechos punibles que al mismo tiempo importa un apoyo y un auxilio para la conciencia normativa social. O sea, la afirmación y aseguramiento de las normas fundamentales. Agrega que la tarea del derecho penal es el mantenimiento de la norma, como modelo orientador del contacto social, y que el contenido de la pena, por tanto, es el rechazo de la desautorización de la norma. Ahora cita otro autor, Silva Sánchez. Explicando esta posición, Silva Sánchez sostiene que la pena tiene un significado que es la contradicción de la negación de la vigencia de la norma representada por el delito, pero también tiene un fin, que es la salvaguarda cognitiva de la vigencia de la norma, para producir una confianza real y no meramente contrafáctica. La imposición del dolor penal tiene, por tanto, el fin de producir confianza real en que algunos se abstendrán de delinquir. Sin embargo, para producir confianza fáctica en las víctimas potenciales es necesario que la pena produzca miedo o convicción en los autores potenciales, esto es, que cumpla un fin de prevención general disuasoria. Algo que sin embargo debe tener lugar en el marco de lo proporcionado al daño producido por el delito. Jacobs, en una perspectiva funcional normativa, desarrolla la misión de la pena indicando que los destinatarios de la pena no son solo, ni siquiera lo son en primera línea, el autor en cuestión y otros delincuentes, que ya tienen tendencia a cometer el hecho, sino las personas fieles al ordenamiento, es decir, la gran masa de estas deben conservar su fidelidad al derecho y su confianza en la norma. Se habla de prevención general positiva porque no se pretende alcanzar la intimidación de la generalidad de las personas, sino el mantenimiento de la norma como esquema de orientación de prevención. En resumen, el carácter general positivo de la pena es tal, nos dice Jacobs, no porque alcanza sus efectos en gran número de cabezas, conforme a la concepción tradicional, sino porque garantiza lo general, esto es, la configuración de la comunicación. Por otro lado, no se trata de prevención porque se quiera alcanzar algo con la pena, sino porque esta como marginalización del significado del hecho en sí misma tiene como efecto la vigencia de la norma. Esta posición funcionalista de Jacobs se ha visto criticada, así se ha dicho que esta teoría centra la función de la pena en la vigencia de la norma, independientemente de si aquella norma resulta legítima o no, de manera que la pena podría cumplir la misma función tanto en un Estado de derecho como en un Estado totalitario. Con todo, la pena no se legitima solamente por buscar alcanzar un fin preventivo, sino también por orientar el trabajo legislativo y judicial a regular e imponer respectivamente una pena justa. Es cierto que la función comunicativa de la pena muchas veces no logra conducir eficazmente a la disuasión y consenso. Sin embargo, tal carácter simbólico de la medida no es suficiente para renunciar a ella, tampoco para deslegitimarla. Toda política criminal respetuosa de los principios de un Estado social y democrático de derecho no debe abandonar el norte preventivo de la sanción, resaltar su utilidad en una sociedad que espera que el sistema penal se corresponda con la realidad y la necesidad de seguridad. Claro está, la consecución de dicho fin no puede llevarnos a otorgar carta blanca al Estado para imponer medidas drásticas deshumanizantes. B mayúscula, la prevención especial. Esta teoría considera que la finalidad de la pena está dirigida a influir de manera directa sobre la gente. De esta manera, el efecto comunicativo de la sanción no se dirige a la comunidad, sino al individuo mismo, centrándose en el momento de la imposición y de la ejecución de la pena. Esta corriente en su origen fue una reacción contra los planteamientos retribucionistas que, según refiere García Pablos de Molina, eran incapaces de frenar el auge de la criminalidad. Entre las principales posturas tenemos lo propuesto por von Lis en su programa de Marburgo de 1882, quien entendió en base a las características del delincuente que la función preventiva especial de la pena se expresa en la intimidación, corrección e inocuización. De acuerdo con ello, según describe Mirpuy, se presentó un programa político criminal en el que la prevención especial cumple su finalidad de forma distinta.
Según las tres categorías de delincuentes que muestra la criminología, frente al delincuente ocasional, la pena constituye un recordatorio que lo inhibe de ulteriores delitos. Frente al delincuente no ocasional, pero corregible, debe perseguirse la corrección y resocialización por medio de una adecuada ejecución de la pena. Frente al delincuente habitual incorregible, la pena debe conseguir su inocuización a través de un aislamiento que puede llegar a ser perpetuo. En la actualidad, se afirma que el fin preventivo especial será positivo o no según la característica que se le dé a la pena. Si es resocializadora, el fin será positivo. De otro lado, si la sanción solo busca la intimidación del delincuente, la finalidad será negativa. Con mayor detalle, se puede decir que si la pena imponerse a un sujeto por la comisión de un hecho delictivo pretende, mediante la presentación de alternativas de socialización, que el delincuente no repita su conducta criminal, la finalidad será positiva. En cambio, si la pena solo aleja al delincuente de la sociedad, entonces lo que en realidad se buscará con la sanción será su inocuización. Esta perspectiva puramente negativa del fin preventivo especial de la pena es, hay que decirlo, consecuente con la realidad penitenciaria de muchos países en el que el fin resocializador de la sanción viene a ser una utopía. Con relación al fin preventivo especial negativo de la pena, debe apreciarse que toda sanción penal es por definición inocuizadora. Entre paréntesis, al delincuente se le priva de derechos mientras dure la condena. Cierra paréntesis. No obstante, como señala Silva Sánchez, no es razonable que por unas eventuales necesidades de aseguramiento de la colectividad frente al delincuente se permita desbordar los límites marcados por las necesidades de prevención general, en combinación con los debidos a la proporcionalidad. Por ese motivo no cabe una configuración puramente asegurativa / inocuizadora del contenido de las penas privativas de libertad ni de las medidas de seguridad, puesto que la Constitución establece una orientación de las mismas a la reeducación y reinserción social. De esta manera el delincuente no será tratado como un objeto, sino como un sujeto de la sanción. La teoría del fin preventivo especial positivo de la pena también ha sido objeto de crítica. Se cuestiona que la realización de la resocialización del delincuente está limitada en un Estado democrático a la voluntad del condenado, por lo que su consecución es incierta. Abre paréntesis, como sucede en el caso de los delincuentes por convicción. Cierra paréntesis. Consideramos que no existe duda de que la posibilidad de consecución de la finalidad resocializadora no es segura. Sin embargo, este argumento no es suficiente para suspender todo programa que pretenda alcanzar ni para deslegitimar la pena. Orientar la política penitenciaria a la resocialización del delincuente es una tarea irrenunciable que dignifica al ser humano y expresa la existencia de un modelo de Estado garantista. Cuando dice orientar la política penitenciaria a la resocialización del delincuente, pone paréntesis, abre paréntesis, brindando las condiciones necesarias para alcanzar dicho objetivo. Cierre paréntesis. Bien, sigamos. También resulta irrenunciable considerar que el condenado tiene un compromiso en torno a su resocialización, de adaptar su conducta al orden jurídico. En esta idea, cuando inicia, también resulta irrenunciable considerar que el condenado, abre paréntesis, en tanto sujeto de derechos y deberes, cierra paréntesis. Voy a dejar eso para no olvidarlo. No obstante, las convicciones personales del sujeto deben ser respetadas. Precisamente todo programa resocializador debe ser voluntario y condicionado al consentimiento de quien cumple una condena. Si dicha persona es renuente a cumplir con esta tarea, deberá asumir las consecuencias que el propio sistema jurídico establece para estas situaciones, dentro del marco de la razonabilidad, de la proporcionalidad. Esa es la idea, ¿no? Pero da un ejemplo, dice, por ejemplo, el no otorgamiento de beneficios penitenciarios o la agravación de la pena por la comisión de un segundo delito.
Punto 3, punto 2, mayúscula, parágrafo romano, punto en romano, número en romano 2, mayúscula. Punto 3, teorías mixtas. Lado izquierdo, idea número 14. Esta teoría, dominante en la legislación comparada, reúne aquellas características de las posturas ya comentadas. De esta norma se identifica la pena como justa y útil. Se considera que la pena debe reprimir tomando en cuenta la culpabilidad y la proporcionalidad con respecto al hecho delictivo y a su vez evitar la comisión de nuevos delitos. Entre las principales posiciones se puede encontrar a la teoría unificadora dialéctica de Roxin, la cual se desarrolla en 3 fases. A. Conminación, en donde prima la función preventivo general de la pena, pues mediante ella se busca la protección de bienes jurídicos y realizar las prestaciones públicas imprescindibles para la sociedad. B. Aplicación judicial. Entre paréntesis, en donde prima el fin retributivo de la pena, pena justa, cierra guión, sin dejar de lado el fin preventivo general y especial de la sanción penal. Y C. Ejecución de la pena. Abre paréntesis. Con la pena se tiende a la resocialización del delincuente. Cierra paréntesis. Así, a criterio del mencionado autor, la función de una teoría mixta o unificadora capaz de sostenerse en las condiciones de hoy en día consiste en anular, renunciando al pensamiento retributivo, los posicionamientos absolutos de los respectivos y por lo demás divergentes planteamientos teóricos sobre la pena, de tal forma que sus aspectos acertados sean conservados en una concepción amplia y de sus deficiencias, y que sus deficiencias sean amortiguadas a través de un sistema de recíproca complementación y restricción. Así también lo reconoce el Tribunal Constitucional peruano cuando señala en la sentencia recaída en STC número 19-2005-PI/TC Fundamento Jurídico 37-38 que este colegiado ya ha descartado que se conciba a la retribución absoluta como el fin de la pena. Ello, desde luego, no significa que se desconozca que toda sanción punitiva lleva consigo un elemento retributivo. Lo que ocurre es que la pretensión de que ésta agote toda su virtualidad en generar un mal en el penado convierte a este en objeto de la política criminal del Estado, negando su condición de persona humana y consecuentemente incurriendo en un acto tan o más execrable que la propia conducta del delincuente. Sin embargo, las teorías preventivas, tanto la especial como la general, gozan de protección constitucional directa, en tanto y en cuanto, según se verá, sus objetivos resultan acordes con el principio derecho de dignidad y con la doble dimensión de los derechos fundamentales, siendo por consiguiente el mejor medio de represión del delito, el cual ha sido reconocido por el constituyente como un mal generado contra bienes que resultan particularmente trascendentes para garantizar las mínimas condiciones de una convivencia armónica en una sociedad democrática. Aquí termina de intervenir el Tribunal Constitucional. Idea 15 del autor. De este modo, creemos que el TC peruano ha aceptado que las teorías en su conjunto, entre paréntesis, retributiva, prevención especial, prevención general, en sus 2 vertientes, cierra paréntesis, legitiman la intervención de la pena estatal al interior de la esfera de libertades de la persona humana. Por ello, la teoría unificadora es la que verdaderamente legitima la pena estatal interior de un Estado democrático y constitucional de derecho. Subtítulo 3 en romano, mayúscula, toma de postura. Vamos a ver qué dice el autor. Idea 16. La pena es vista como un recurso necesario para la satisfacción de la función social que tiene el derecho penal. Así, el derecho penal, a través de la pena, busca la prevención justa de delitos. De esta manera, la pena mira hacia el pasado, desvalorando el injusto culpable, y hacia el futuro, orientada a la evitación de comportamientos delictivos. La mirada hacia el pasado debe ser entendida
como aquella respuesta proporcional al hecho cometido. Con ello, la reacción del Estado y los fines preventivos que se quieran alcanzar a través de la pena estarán limitadas por el grado de responsabilidad por el hecho. Entre paréntesis, no de la personalidad ni de la tendencia interna del autor, cierra paréntesis, realizado por el agente, ¿no? Estarán limitadas por el grado de responsabilidad por el hecho realizado por el agente, para entender la idea. Lo he repetido, ¿no? Con la pena justa también se pretende evitar comportamientos disvaliosos. En efecto, como señala von Hirsch, otro alemán, el reproche mediante la pena desempeña aún otro cometido, pues también se dirige a terceros, es decir, a otros miembros de la comunidad estatal a los que suministra razones normativas para omitir este tipo de comportamientos, de modo distinto a lo que ocurre con el reproche en un contexto cotidiano. El derecho penal les informa de que determinados tipos de comportamientos son punibles. Esta información no es necesariamente una relativa a lo equivocado del comportamiento, algo que comparte la mayoría o al menos gran parte de los destinatarios. El reproche que contiene la sanción se dirige sobre todo al intelecto del ciudadano, con el fin de apelar a lo injusto del comportamiento y darle de este modo una razón para omitir este tipo de conductas. Esta orientación preventiva de la pena se encuentra, como se anotó antes, limitada. Mejor dicho, el derecho penal autolimita. El derecho penal se autolimita. Anota Silva Sánchez, y aquí empieza la idea de Silva Sánchez, va a hablar Silva Sánchez. Renuncia a obtener la prevención a cualquier precio, comprometiéndose con el respeto a una serie de garantías individuales básicas, la tensión entre la vocación de prevención y la de garantía, entre la pretensión de proporcionar seguridad y la de garantizar libertad. Me sigue pareciendo, por tanto, una adecuada descripción del ser y del deber ser, del derecho penal. Deja de hablar Silva Sánchez. Nuevamente, el autor dice en su idea 17, dice lo siguiente: asumimos una concepción ecléctica de los fines de la sanción penal. Consideramos que la legitimidad de la pena se basa en que con ella, en primer lugar, se pretende dar una respuesta ajustada, precisamente al grado de ofensividad causado por el agente. La pena también se adecúa al grado de exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho. La culpabilidad es graduable conforme al nivel de merecimiento de una mayor sanción penal, en virtud de la especial situación del sujeto frente al sistema jurídico. En segundo lugar, desde el plano preventivo, la sanción busca dar un mensaje a la comunidad a efectos de asegurar la confianza en el sistema jurídico y disuadir a los ciudadanos respecto a las consecuencias penales por esta expresión de una infidelidad al derecho. De otro lado, la pena lógicamente también va dirigida al condenado. El Estado no puede dejar de orientar la ejecución de la sanción penal hacia la prevención especial. Se trata de un objetivo legítimo, que no solo responde a un interés social de evitación de comportamientos delictivos respecto de dicha persona en concreto, sino del respeto al condenado precisamente como persona, como sujeto de derechos y de deberes, y no como un objeto del sistema penal. En la práctica, los diversos problemas empíricos y normativos a los que se enfrenta esta posición ecléctica no hacen sino de este modo uno imperfecto. Y así pues, mediante la norma se pretende regular la conducta humana, la misma que se encuentra influenciada por razones ajenas a aspectos biopsíquicos. A pesar de la imperfección del modelo, consideramos que un derecho penal propio de un Estado social y democrático de derecho no puede abandonar su rol social, y ello importa no solo en que se debe buscar a través de la pena la prevención de delitos, sino también orientar la sanción a la justicia. Con esto hemos terminado. Esto es la bibliografía del autor. Este artículo de Alcázar Guirao sería interesante revisarlo. Bueno, en su biografía para poder hacer esas líneas. Bien, amigos, pido que se suscriban al canal de YouTube, solo tiene un suscriptor, para poder ir compartiendo estos videos, para que sepas cómo vamos avanzando. Que tengas un excelente día. Bye bye.